Soy de México, no tengo familia, amigos o novia. Escribo esto antes de saltar de la azotea de mi edificio. Trataré de contar algo de mi historia con la esperanza de que si me estás leyendo y tienes curiosidad por ese tipo de cosas, no te unas. Fue el peor error que pude haber cometido. Tenía tan solo 17 años cuando comencé a interesarme por la magia negra, juegos para contactarse con seres y dimensiones desconocidas. Primero que nada, sí, todo es real, tan real que me dejó aquí donde estoy. Comencé jugando a la Ouija. Mi casa en ese entonces tenía historia de al menos 150 años, por lo que me fue fácil contactar algo. No diré su nombre, pero me dijo que era un demonio. Después de investigarlo supe que era verdad. Por lo menos sí decía la verdad sobre su nombre, aunque no importaba mucho realmente. Había logrado mi cometido. Contacté a algo más o menos poderoso. Conseguí que me dijera cosas del futuro. Comencé con algo muy sencillo, algo como: voy a terminar la universidad. Ese tipo de cosas. En ese tiempo aún vivía en casa de mis padres, por lo que también pregunté acerca de ellos. Aunque no quiero compartir todas mis preguntas, ahí comenzó todo. Después de eso comencé a vivir sucesos paranormales. Tiraban cosas, azotaban puertas, tenía miedo. Sentía que había despertado algo que no debía, hasta que me di cuenta que no había cerrado el contacto. No me despedí, solamente me fui y apagué las velas. Esa es una regla principal y la ignoré por completo. En cuanto me di cuenta traté de volver a contactar con ese demonio, pero por más que traté ya no respondía. Llegué a contactar con lo que parecían ser fantasmas, pero rápidamente se iban y cerraban el contacto. Así que comencé a investigar un poco más y buscar alguna forma de cerrar ese contacto. Sí estaba asustado, pero todavía tenía esa curiosidad sobre todo lo paranormal. Cuando llegué a una página de Facebook dedicada a la santería, pude ver una chamana que estaba cerca de donde yo vivía, así que junté el dinero y decidí ir a verla. Aunque cuando llegué me había quedado sin palabras. En verdad me interesaba, así que cuando la vi solamente le pregunté si podía ser su aprendiz. Obviamente se negó, pero seguí insistiendo, incluso pasando por alto las cosas paranormales y solamente leyendo libros sobre el tema para de alguna forma demostrar que estaba listo y que podía hacer algo así. Volví a ir con conocimientos básicos y le volví a preguntar. Entonces me dijo que ella no era maestra, conocía gente que podía enseñarme. Me advirtió que este es un mundo oscuro, que si me metía demasiado no podría salir. Me dijo que tuviera mucho cuidado a lo que me metía. Hice como que le entendí y me pasó su contacto. Pasaron algunos días hasta que me decidí ir, parte porque las cosas paranormales ya estaban escalando algo más, y por otra parte era mi curiosidad. Quedaba algo lejos, pero igualmente hice mi esfuerzo para ir. Cuando llegué, era todo muy diferente a la chamana. Era una casa en un bosque. Había muchísimas velas y dibujos que aún no comprendía. Le dije que la chamana me había mandado porque quería aprender. De nuevo me advirtió y me pidió que le enseñara qué sabía. Entonces hice algunas limpias, y cuando traté de contactar con algo, me detuvo. No sabes lo que haces. Estas cosas aún no son para ti. Me disculpé y le pregunté por qué no podía terminar. Estas cosas no son para principiantes, chamaco. Puedes despertar cosas que no comprendes. Me gustaría que me explicaras. Se supone que solo era para preguntas de sí y no. No vale la pena explicarte, y no vuelvas a intentar cosas sin alguien que te diga realmente lo que es. Después de eso no pasó mucho. Sentí que realmente no me quería de alumno. Solamente lo hacía porque le pagaba, y eso muy apenas. Frustrado por el nulo aprendizaje que tenía, me fui y busqué otras opciones. Poco a poco fui entrando más en ese mundo de la santería, de manera autodidacta. No hacía cosas en mi casa, pero ahí veía los resultados. Sentía que me estaban siguiendo. Comencé a tener parálisis del sueño. Parecían ignorarme, pero las veía pararse por mi cuarto. Algunas veces se detenían a verme. Eran sombras. Algunas tenían rostro, otras no. Iba a acudir de nuevo con la instructora a la que abandoné, pero antes de hacerlo, se me acercaron por medio de Facebook lo que parecía ser una secta. Me dijeron que me habían estado observando, que sabían lo que estaba pasando y que pensaban ayudarme. Les dije que sí y me citaron en lo que parecía ser una casa en obra negra, lejos de mi casa, cerca de un valle. Tan pronto como llegué, más de 7 u 8 personas comenzaron a salir de diferentes lados, como si estuvieran escondidos, esperándome. Hola, Cristóbal. Hola, ¿pueden ayudarme? Claro que podemos, pero antes debes pagar. ¿Cuál es el precio? Ustedes no dijeron nada de pagar antes. Un pequeño precio. Realmente puede ayudarte más a ti que a nosotros. Queremos que te nos unas. Hemos visto lo que haces y realmente nos interesas. Entonces comenzaron a acercarse más gente con velas en sus manos. ¿Aceptas, Cristóbal? Lo dudé muy poco.
Ya no quería sentir que estaba siendo observado. Había muchas cosas que ya no quería. Acepto unirme. Entonces, solo recuerdo que alguien me clavó un cuchillo que parecía oxidado en el antebrazo. Grité de dolor y me desmayé. Al menos eso creo, porque no recuerdo nada más después de eso. Desperté en una vieja biblioteca donde casi no había gente. La herida había sido curada, pero me ardía demasiado. No supe nada de la secta a la que supuestamente me había unido por unas cuantas semanas, aunque las cosas poco a poco comenzaron a desaparecer. Al final ya no tenía parálisis, incluso dejaron de dolerme las manos, algo que tenía desde hace mucho tiempo. Supuse que ellos lo habían hecho, pero no supe cuál era el precio del que me habían hablado. Un día regresando a mi casa de la universidad, me interceptó una persona y me dijo: «Hola Cristóbal, soy Damián, parte del culto al que te uniste. Vine por ti. Por ahora no puedo, tengo cosas que hacer». «No es de que puedas, me vas a acompañar por las buenas o por las malas». Me mostró unas agujas, me dio miedo y lo seguí. Llegamos a un bosque, comenzamos a adentrarnos y se hacía más tarde, aunque no dije nada, ya que si trataba de huir sería peor lo que me pasaría. Tenía esperanza de que después de ir y hacer algo, me dejarían ir de nuevo. Después de mucho tiempo y caminar dentro del bosque, llegamos a una pequeña cabaña con humo saliendo de ella. Se veía que estaba iluminada, pero eran solamente velas. Cuando entré vi que eran velas negras y rojas, algunas moradas, pero había más negras y rojas. «Hola Cristóbal, espero que nuestras oraciones te hayan funcionado». «Sí, ya prácticamente no tengo ningún mal, muchas gracias». «No te preocupes, eso fue lo que te prometimos, ahora toca que nos pagues». «Pero no me explicaron, ¿qué es lo que tengo que hacer?» «Vas a hacer un sacrificio». Sentí que me ponía pálido, sabía de eso, claro, pero jamás quise adentrarme tanto, sabía que eso no era para mí. Entonces trajeron una pequeña cabra que parecía ser bebé y me entregaron una daga afilada y oxidada. Estuve un tiempo mirando la cabra indefensa, hasta que volteé la vista y vi a las personas que tenía alrededor. Le dije lo siento en mi mente y le clavé la daga. «Muy bien Cristóbal, ahora tienes que drenar su sangre, rápido porque si la pierdes tendrás que empezar de nuevo». Me dieron una olla y comencé a llenarla de sangre. Cuando llegó un poco más de la mitad del cuerpo dejó de sangrar. «Sí, con eso es suficiente». Pusieron la olla en un fuego y me dijeron que esperara. Me ofrecieron comida y agua, pero tenía ganas de vomitar. «Cristóbal, sal un momento, quédate en esas rocas». Hice caso y fui ahí. Pasaron 5 minutos y de a poco empezaron a llevar las velas a donde yo estaba, sin decir nada. Traté de preguntar por lo que hacían, pero nadie me contestó. Sin previo aviso, vaciaron la olla llena de sangre negra en mí. Luego comenzaron a decir algo en una lengua que no podía entender y me hicieron beber algo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás.